En este video usaremos un simulador de gases ideales. Profesora Marcela Cáceres. Fuente: web de simulaciones interactivas de ciencias y matemáticas de la Universidad de Colorado. Partiremos con una introducción. Lo primero es lo primero. Conoceremos las partes del sistema. Lo que vemos es un recipiente con algunos instrumentos de medición. En este recipiente incorporaremos gas y veremos cómo se comportan las variables de estado de los gases ideales. Las partes de este sistema: un termómetro que mide los grados en Kelvin. De este modo conoceremos la temperatura del sistema. Un manómetro que mide la presión. De este modo tendremos el dato de la presión. Un microscopio electrónico que mide el ancho en nanómetros. El ancho del recipiente nos permite calcular el volumen. Recordemos las variables de estado de un gas ideal: la temperatura, que en física llamaremos T, el volumen, que en física llamaremos V, y la presión, que en física llamaremos T. No olvides los instrumentos: el termómetro, el manómetro, el microscopio. La simulación cuenta con algunos dispositivos para aumentar y disminuir la temperatura, para aumentar y disminuir el volumen, para aumentar y disminuir la cantidad de gas en el recipiente a través de partículas. Veremos el siguiente ejemplo. Incorporaremos gas dentro del recipiente. Las partículas de gas colisionan entre sí. La presión es de 5,8 atmósferas. La temperatura de 300 grados Kelvin. Vamos a aumentar la temperatura a 375 grados Kelvin y constatamos que la presión aumentó a 7,3 atmósferas. Vamos a aumentar el volumen del recipiente y observamos que la presión disminuye. Las leyes de los gases ideales se definen a partir de las tres variables de estado de los gases ideales. Para entender mejor la dependencia entre una y otra variable, dejaremos una variable constante y veremos la relación entre las otras dos. En este caso, dejaremos el volumen constante. La manilla del lado izquierdo del recipiente ya no está, significa que no podemos variar el volumen. Y veremos la relación entre presión y temperatura. Incorporamos gas al recipiente. La presión aumentó a 5,8 atmósferas. Incorporamos más gas. Y ahora incorporamos un gas con partículas más pesadas. El número de colisiones entre partículas aumenta. La presión del gas aumenta. Está ahora a 46,7 atmósferas. Vamos a aumentar la temperatura a 417 grados Kelvin. Y podemos observar que la presión aumentó a 64,9 atmósferas. Vamos a disminuir la temperatura, quitando calor del sistema. Y vemos que la presión va disminuyendo. A volumen constante, la presión y temperatura están en relación directa.
incorporaremos gas al recipiente. La temperatura está a 300 grados Kelvin. La temperatura es en esta oportunidad la variable que mantendremos constante. La presión es de 5,8 atmósferas. Vamos a constatar lo que sucede a una temperatura constante, es decir, que no varía de 300 grados Kelvin. Y aumentaremos el volumen. Podemos ver que al aumentar el volumen, baja la presión. Si disminuimos el volumen, la presión aumenta. Por lo tanto, a temperatura constante, la presión y el volumen están en una relación inversa. Ahora dejaremos la presión constante. El manómetro nos dice que la presión es de 5,8 atmósferas. Veremos la variación del volumen si variamos la temperatura. Recuerden que la presión no va a cambiar. Aumentaremos la temperatura. Podemos ver que la presión no cambia. Lo que cambió fue el volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Si bajamos la temperatura, también disminuye el volumen. Podemos decir entonces que a presión constante, las variables temperatura y volumen varían en relación directa. Ahora variaremos el volumen y veremos qué pasa con la temperatura. Si disminuimos el volumen, la temperatura disminuyó. Al aumentar el volumen, la temperatura también aumenta. Continuamos a presión constante y podemos decir que a una presión constante, el volumen y la temperatura están en relación directa. El próximo video será de las leyes de los gases ideales.